Esta deliciosa torta de la Virgen de las Angustias se come cada septiembre en Granada. Buenas familia, hoy te voy a enseñar cómo hacer la auténtica receta con masa casera para que la hagas y la disfrutes cada vez que quieras. Así que vamos al lío con la receta que empezamos. Tengo aquí medio kilo de harina de fuerza. Le voy a colocar una cucharadita, un poquito colmada, de sal. Se la pongo en un lateral, aproximadamente unos 10 gramos. Y ahora voy a cubrir esa sal un poquito haciendo un hueco en el centro para colocar la levadura. Son 9 gramos de levadura seca de panadero. Si utilizáis la fresca, un cubito de 25 gramos. A esto le voy a agregar ya el agua, que son 180 gramos, aunque podéis poner 30 o 50 gramos de leche. Tiene que estar templada, que pongáis el dedito y esté un poco caliente, pero sin quemaros, para que no mate la levadura. Si no sabéis si vuestra levadura está en buenas condiciones, aquí movéis un poco, si es de la fresca igual, la desmenuzáis y la vamos a disolver un poquito y a esperar hasta que espume, solo en el caso de que no sepáis que está en buenas condiciones. Yo como sé que está en buenas condiciones ya voy a seguir con la receta, pero si no lo cubrís, lo dejáis unos 10-15 minutos y una vez que espume ya sabéis que la levadura está en buenas condiciones y podéis seguir. Le coloco también la ralladura de una naranja que tengo ya por aquí adelantada, para que veáis el tamaño, sin la parte blanca para que no amargue. 2 cucharaditas de anís verde en grano, aproximadamente unos 8 gramos. Así. 145 gramos de aceite de oliva virgen extra. Si quieres puedes poner los 45 gramos de manteca y los 100 de aceite, pero yo lo voy a poner todo de aceite de oliva virgen extra. Y ahora ya tengo por aquí 2 huevos que voy a poner las yemas, entonces separo claras de yemas. Y pongo solo las yemas en la masa. Las claras las voy a reservar, como todavía hace un poquito de calor, en el frigorífico, bien cubiertas. Yo tengo amasadora y lo voy a hacer en ella, pero puedes hacerlo perfectamente a mano, amasando hasta tener una masa completamente lisa. Quiero que veas cómo está la masa, no la he amasado mucho rato, un par de minutos. La voy a bajar a la encimera y la voy a amasar un poquito a mano. Es simplemente para comprobar la textura que tiene mi masa. Para mí está perfecta, así que la boleo simplemente así un poquito y la voy a dejar reposar dentro del mismo bol cubierta con una tapadera para que no se reseque. Puedes colocar un plato, un paño de algodón. Si hace mucho calor, humedece un poquito el paño de algodón para que la masa no se reseque. Después de un rato fermentando, dependiendo de la temperatura que tengas en tu cocina, te va a tardar entre 1 hora, hora y media, incluso 2 la puedes dejar. Vamos a sacar la masa de nuestro bol. Mira qué hinchadito está. Y divido la masa en 2, aproximadamente iguales, una parte un poquito más grande que va a ser la que voy a colocar debajo, la otra la dejo en el mismo recipiente tapada para que no se reseque. Y la voy a estirar de forma rectangular u ovalada. Como veis no hace falta que agregues más harina porque se extiende perfectamente con la cantidad de aceite que tiene. Una vez que tengo estirada la masa, con la ayuda del rodillo la enrollo así un poquito. Me traigo la bandeja del horno que tengo ya con papel de hornear, si no puedes pincelarla con un poquito de aceite, y vamos a ir estirando ya la masa sobre el papel de hornear. Y ahora ya voy a extender una lata que tiene 520 gramos de cabello de ángel. En otros lugares, no sé si lo conocéis como dulce de cidra o con qué otro nombre lo conocéis, dejármelo en los comentarios. Extendemos bien todo el contenido de la lata por la masa de la parte inferior. Una vez que tengas el cabello de ángel bien repartido, voy a poner un poquito de almendra en granillo, que puede ser natural o la puedes tostar un poquito o bien en el horno o en una sartén.
Y estiro la otra porción de la masa del mismo tamaño para cubrir por encima la parte que ya tenemos en la bandeja de horno. Cuando la tengas así, de nuevo, enrolla con la ayuda del rodillo. Si no tienes rodillo, puedes utilizar una botella bien limpia o un vaso. Y la coloco despacito sobre la masa que ya tengo. Así. Que cubra bien. Así que con las manos nos la traemos y vamos haciendo un poquito de presión para que selle. Como ves, es una masa muy agradecida, la puedes estirar sin que se rompa. Presiona bien los bordes y comienza a hacer el repulgue. Así para adentro, vas doblando, pellizco y para adentro, para que quede bien sellada. Una vez que ya tengo todo el repulgue hecho, vamos a dejarla descansar un ratito. Hay que cubrirla bien con un film de plástico o con un paño de algodón, para que no se reseque y dejarla un ratito que eleve la masa. Ha pasado una hora más, dependiendo del calor que tengáis en la cocina, lo dejáis un poquito más o menos. Tengo las claras que había reservado y las voy a batir un poquito. Y ya con estas claras un poquito batidas, voy a pincelar toda la torta. Una vez pincelada, espolvorea abundante azúcar por encima, una buena capa generosa. Y ya tengo mi horno precalentado hace unos 20 minutos a 180 grados con calor, arriba y abajo, así que la introduzco hasta que esté cocinada. La mía ha estado exactamente 20 minutos en el horno, depende también de cómo te guste de dorada, así que ahora la dejo enfriar sobre una rejilla hasta que enfríe. Y una vez que está fría ya puedes disfrutarla. Te corto un pedazo para que veas el interior. Y es que con este interior tan jugoso y esta costra de azúcar tan deliciosa es irresistible. Una auténtica delicia que espero que hagas y que te haya gustado la receta de hoy. Como siempre, nos vemos en la próxima receta fácil y deliciosa como esta.